a nivel local, regional y también a nivel nacional. Debemos dar la bienvenida a el doctor y ex decano del Colegio de Abogados, señor Cabrera, bienvenido. También está el señor Gordillo, a quien ya aquí en la radio hemos tenido la oportunidad de escucharlo, también el análisis que cada uno de ellos desarrolla en estos temas. Antes de la pausa, conversaba con ellos y les comentaba que me gustaría tocar algo local de lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días. Estamos a una semana de la emergencia que se suscitó en Mirave. Hay más de 400 familias afectadas, que se habla de que en esa oportunidad sí o sí se va a realizar una reubicación, algo que no ocurrió en el 2015 y creo que hay mucho que comentar ahí. Ambos bienvenidos aquí a la radio. Muchas gracias, Richard. Buenos días, amigos de Radio 1. Nuevamente, después de una semana de ausencia, estamos aquí por las razones que ya se conocen, ¿no? La emergencia y todo eso. Efectivamente, lo que yo podría más o menos a grosso modo ver y compartir algunas ideas sobre lo que está pasando es de que estamos viviendo en primer lugar desde el punto de vista de la administración el resultado de las previsiones, entre comillas esta palabra, de las gestiones precedentes. ¿Ya? O sea, para bien o para mal, nos simpatice o no nos simpatice, el actual presidente regional y en lo que le correspondiese a la municipalidad, ellos están manejando presupuestos, si es que los han cubierto adecuadamente, de sus predecesores en los cargos. Y desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista institucional también, ¿no es cierto? Ellos están manejando lo que han encontrado. Yo entendería de que lógicamente que las gestiones anteriores, si alguna vez han hecho previsión, nunca se han imaginado la magnitud de lo que podría ocurrir eventualmente en Tacna, ¿no? Porque es una cosa extraordinaria lo que ha pasado, todavía está vigente la amenaza. Entonces, ellos creo que no han estado en capacidad de poder prever la magnitud de lo que ha ocurrido. Entiendo yo de que Tonconi y el alcalde, bueno, más allá de la gobierno regional, están tratando de movilizar los recursos que tienen. Ahora, ahí está la sapiencia de la gestión actual, en saber manejar los presupuestos, saber manejar, digamos, todos los resortes administrativos y técnicos que tiene el gobierno regional para conjurar toda esta amenaza. Específicamente en Mirave, es evidente, y eso lo dirá de repente también Jesús, el asentamiento que históricamente se ha constituido allí, y es evidente de que estamos sobre lo que se llamaría pues virtualmente un río seco, ¿no? Si bien es verdad, pueden pasar años, décadas de donde no ingrese el agua, entonces, pero en algún momento se venía a ocurrir, y ciertamente la población, ellos son población, ven la oportunidad donde asentarse, una morada, una vivienda, de repente también donde habilitar terrenos agrícolas, pero es mano del Estado, es mano de las instituciones orientar esa vocación que tiene la población y la ciudadanía en general, ¿no es cierto? Prever con una mirada grande sobre las eventualidades que se pueden presentar en la región. Y esto hablábamos también con Jesús, ¿no? O sea, este es un tema de liderazgo, este es un tema de líderes políticos, o sea, no solamente aquellos que salen a protestar de repente, legítimamente, sino también aquellos ciudadanos políticos con visión larga de futuro, ¿no? A ellos se conocen generalmente como los estadistas, pues, ¿no? Los que ven más allá de lo que de repente vemos nosotros, los habitantes comunes y corrientes. Entonces, ahí, obviamente, era necesario un liderazgo fuerte, una visión de largo alcance, para evitar que la población se asiente en territorios potencialmente riesgosos. Entonces, y no a lo que estamos llegando ahora, ¿no? De que imprevistamente surge la necesidad de apartarse de ese lugar. Pero también, si no se toman decisiones de largo alcance, no sería raro que las cosas queden como estén, y al próximo año no entra agua, no hay aluviones, pasan otros 5 años, 10 años, y de acá... Y la historia se repite. Lastimosamente, la historia nuevamente se repite, ¿no? Más o menos yo a grandes rasgos veo esto, y lo que esperamos es de que la ocasión sirva para que la actual gestión del gobierno regional tome el toro por las astas desde el punto de vista de las previsiones y se decida pues efectivamente el traslado de la población, porque es evidente que estamos sobre un río seco. Entonces ahora se puede conjurar el peligro, qué sé yo, pero de aquí 10 o 15 o 20 años vamos a estar en el mismo problema, ¿no? Está Jesús Gordillo también aquí en la radio. ¿Cuál es tu primera opinión por lo lamentable que ha ocurrido, pero no es una sorpresa también? En el 2015 ocurrió un hecho similar, en menor magnitud, pero un hecho muy, muy similar a lo que hemos estado informando. Buenos días a todos los oyentes.
Edilberto, Richard. Mira, cuando sucedió el tema de la entrada del Caramolle, ¿no? y ya de las crecidas de los ríos en el Caplina o lo que se podía venir por el lado de Uchucuma, habíamos comentado sobre todos estos temas de la falta de planificación o de ordenamiento territorial. Si bien es cierto, existen documentos, incluso por el tema de defensa civil, con estos planes para el tema de riesgos y desastres, las autoridades no los han desarrollado, no los han aplicado. Mira, Richard, la geografía de Tacna es una geografía con muchísimos puntos de riesgo para cualquier tipo de asentamiento humano o de actividad humana, ya sea un poblado, ya sea construcción de carreteras, canales o el tema del espacio agrícola. O sea, es una geografía con altos riesgos. Sin embargo, desde la época prehispánica, a través no de estudios científicos, sino a través de la observación permanente del comportamiento de la naturaleza, ¿no? Estos asentamientos humanos tan antiguos supieron de alguna forma ubicarse, ¿no? O en todo caso convivir de una manera más armónica con el medio natural, ¿no? Ahora, indudablemente que ellos observaron y han observado todos estos fenómenos que nos ha tocado vivir esta semana, la semana pasada. O sea, ellos han visto entrar, ¿no? Entrar las quebradas llenas de huaicos, han visto los asentamientos tihuanacos que han estado en las terrazas fluviales de Mirabe o Locumba, han visto cómo entraba el Cinto, cómo entraba el Salado, se juntaban frente a Locumba y daban nacimiento al río Locumba. Los que han estado en el litoral, asentamientos de esa época en el litoral, han vivido también estas experiencias. Y como consecuencia de la observación de estos fenómenos, ellos indudablemente optaron por no ubicarse, ¿no? en los lechos de los ríos, más sí en las terrazas fluviales e incluso marítimas, ¿no? Y nunca se ubicaban en las desembocaduras de las quebradas secas, Richard. Cada desembocadura de las quebradas secas, a ambos lados tienen pequeñas terrazas fluviales. Ahí eran los asentamientos. Y un caso ejemplar es, por ejemplo, en Alto El Cairo. Alto El Cairo es una terraza fluvial que está ubicada a la zona este del poblado de Mirabe. Ahí se asentó un grupo de colonos tihuanacos. O sea, no se asentaron en el fondo del valle, ni menos en la desembocadura de la quebrada de Mirabe, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque indudablemente ellos se han percatado de este fenómeno y por una lógica, ¿no? Pensaron que si se ubicaban en el lecho de esta quebrada, indudablemente iban a tener serios problemas cada vez que venían estas lluvias. Entonces, yo creo que ha habido en el tiempo quienes trajeron esta idea de la reubicación de los asentamientos humanos a zonas planas, ya fue durante la época colonial, ¿no? Se rompe este tipo de equilibrio con la naturaleza, ¿no? Que fue desarrollado por todas las culturas prehispánicas, por lo menos en el mundo andino, ¿no? Y se generan los nuevos poblados con los temas de las reducciones, ¿no? En el fondo del valle. Mira, el actual pueblo de Trujillo justo está en el hecho de la desembocadura de una quebrada, pero Chanchán no, está más al sur de Trujillo y en un sitio en donde si crece el río o viene agua por esa quebrada, está a salvo. No, está a salvo. Y el único problema que ha tenido Chanchán es el tema de las lluvias, ¿no? Por el fenómeno del Niño, que se ha inundado y han generado también mecanismos, bueno, para prever todo este tipo de inundaciones, pero nunca les ha entrado un huaico. O sea, en Chanchán no hay evidencias que ha entrado un huaico y lo ha afectado. El caso de Chavín de Huántar, que ahora, por ejemplo, está en ciertos riesgos, porque en este momento está lloviendo bastante en toda la zona de Huaraz, y es el Callejón de Conchucos, donde está el gran templo de Chavín de Huántar, ¿no? Donde está casi está en la desembocadura de una quebrada. No sé por qué lo hicieron ahí, de repente por temas telúricos, pero este templo durante la época prehispánica ha tenido varios embates de la naturaleza, ¿no? Incluso un último trabajo que hizo Julio Cetello ahí no pudo recuperar una serie de cabezas clavas
las puso en un pequeño museo de sitio, el bebé una lluvia se la llevó, ¿no? Pero en su efecto la mayoría de estos asentamientos prehispánicos están en casi zonas salvas. Lo mismo pasa con los caminos, ¿no? El camino Inca, Richard, de la costa, no es un camino que si tú lo sigues, es un camino que está bien ubicado, ¿no? Hay un tramo que está entre el Sama y Locumba, en donde el camino es delimitado por muros y ligeramente elevado. De tal manera que cuando habían las lluvias, ¿no? Que ahora pasa casi, la Panamericana casi está al nivel del suelo eriazo, o sea, hay una lluvia, ¿no? Y todas los huaicos, etcétera, pasan directamente sobrepasan el nivel y sobrepasan la Panamericana, ¿no? Entonces, había todo un mecanismo, yo creo, de diálogo con la naturaleza. Hoy día hemos roto todo ese diálogo. Hoy día los asentamientos humanos están sobre la desembocadura de antiguas quebradas secas, que tú las observas por Google y ves todas las huellas de entradas de agua, todas las huellas, ¿no? La cantidad de quebradas que y se la puede cantidad ver. de quebradas. Entonces los asentamientos están ahí. El tema de Aplao en Majes ha sido eso, o sea, yo recuerdo que cuando en mi época de estudiante visitaba Aplao, Richard, el asentamiento no estaba ahí en la misma desembocadura, estaba a ambos lados, porque la gente antigua sabía pues que cada vez que entraba el agua hacía daño. De un momento a otro el asentamiento humano y la plaza central de Aplao se hizo en la misma desembocadura, tal como ha sucedido con Mirabe. Mirabe es un caso conocido, ¿no? En 1927 hubo una entrada fuerte y antes también. Las huellas, tú caminas la quebrada de Mirabe, tú ves que hay huellas, Richard, en donde el agua ha entrado de canto a canto como lo que sucedió hace una semana. O sea, está la evidencia. Entonces, si hay esa evidencia, yo no entiendo cómo los planificadores, los ingenieros, sin anteponer una medida de protección de un futuro centro poblado ahí, no se haya hecho sobrepasando todos esos elementos básicos, ¿no? de ingeniería. Por todos esos datos que nos das, tema histórico, está claro de que las culturas prehispánicas aprendieron a convivir con la naturaleza, no luchar con la naturaleza porque es imposible, es imposible, no puedes luchar contra la naturaleza, pero ha cambiado mucho esa realidad, y en la sociedad actual en la cual estamos nosotros prima más supuestamente la necesidad de una vivienda, supuestamente atender esa necesidad del pueblo, y las autoridades, y ahí quiero enfocarme, no han hecho nada para sí atender una necesidad, pero no velar de que sean lugares seguros. O sea, la gente ha ido a invadir un lugar plano donde aparentemente todo está tranquilo, y las autoridades no han hecho nada, han dado luz, agua, y han permitido que esto siga creciendo. ¿Por qué seguimos tolerando esto, de que las autoridades continúen con ese sistema? No son estadistas, como decir, no tienen una visión de ciudad. Aquí en Tacna lo vemos en los cerros, en estas zonas lo vemos en las quebradas. ¿Qué pasa? ¿Cuándo ese sistema va a cambiar? ¿Cuando perdamos por completo a una ciudad? ¿Qué podemos...? Mira, Richard, con claridad lo ha explicado Jesús, el que maneja los temas arqueológicos, cuál es el contexto de la relación población y naturaleza, históricamente hablando. Hay un ingrediente adicional que nos da los últimos tiempos, que tiene que ver también con el calentamiento global, que la cosa la vuelve más impredecible todavía, porque más complicada. ¿Por qué razón? Porque las lluvias no son las lluvias, digamos, regulares, ¿no? Por efecto del calentamiento global, lo que está pasando es de que hay precipitaciones exageradas en determinados lugares, como también que hay sequías exageradas en otros lugares, ¿no? Entonces la situación se complica mucho más. Sobre lo que tú decías, ¿cuál es la razón? O sea, tratemos de entender por qué nuestros gobernantes no han tenido esa mirada de nuestros antepasados, ¿no? Y yo creo que el asunto es bien simple, ¿no? Lamentablemente, lo conversábamos con Jesús, falta de liderazgo político, falta de líderes políticos en el sentido completo de la palabra, en el sentido de que gente que efectivamente tenga vocación por el interés común, pero al mismo tiempo también tenga una mirada larga,
una visión de estadista, como decías tú también. Entonces, esa es la primera limitación que hemos tenido históricamente, con honrosas excepciones, quizás también el propio Jesús lo señale. Entonces, pero aquí también ha habido un último ingrediente en los últimos 15 o 20 años, especialmente en nuestra región, ¿no? Esa simbiosis entre elecciones, votos y populismo, digamos, urbano, aprovechando que el Estado, sea gobierno regional o sea municipio, sea titular de grandes extensiones de terrenos seriazos. Entonces, allí se ha generado una especie de convenio, entre comillas, donde tú me permites posicionarme en este sitio y yo te aseguro los votos. Y la autoridad dice, yo quiero votos para ganar. Y con las ramificaciones ya vinculadas con el tema penal, como hemos sabido, ¿no? Los cuellos blancos de Tacna y todo ese tema, ¿no es cierto? El tema de terreno se ha evidenciado de que no solamente representaba dinero, sino había mucho interés. Había mucho interés, ¿no? Entonces, esa mezcla del aspecto político, electoral y también con el aspecto dinerario, porque es evidente de que finalmente quienes se posicionaban y lograban, digamos, algún tipo de titulaciones sobre terrenos, lo hacían con el claro propósito de obtener lo que sea, menos solucionar el problema de la vivienda en Tacna. O sea, este era un tema ya de carácter económico, ¿no? O sea, y como decíamos alguna vez aquí mismo, ¿no? Con Fernando, en los últimos tiempos ya no ni siquiera se ponía el esfuerzo especial sobre la titulación a familias, sino ya pues se titulaba a grupos, ¿no? Llamados asociaciones, quienes compraban las tierras ya no por metro cuadrado, sino por hectáreas. Por hectáreas, es decir, ya no te doy el metro 50 para que hagas tu terno, sino te doy todo el fardo, ¿no es cierto? Y tú corta con tu gente y tú ves qué haces y cómo haces, porque tú eres una persona jurídica distinta a nosotros y tú tienes facultad de vender, comprar lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo creo que es un poco, permite entender el fenómeno que hemos vivido ahora. Y yo vuelvo a insistir, esto es tarea de las nuevas gestiones. Esperamos de que Toncón y el alcalde Medina recojan estas experiencias y tomen grandes decisiones, ¿no? Profesionales, de hecho que hay profesionales, informes, de hecho que van a haber informes y evaluaciones, pero ya es tarea de ellos, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cómo enfrentan el fenómeno? Porque si no, volveremos a la historia a lamentarnos las cosas de aquí 5 o 10 años nuevamente. Tomando ya como ejemplo claro Mirave, 2015-2019, ¿qué se hizo en esos años o qué no se hizo en esos años para repetir nuevamente este escenario? ¿Qué no deberíamos cometer nuevamente esos errores? Mira, de acuerdo a la experiencia, Richard, de 2015, lo que sucedió en Mirave, ¿no? Nació la propuesta de la reubicación del pueblo, ¿no? Y eso que en esa época no fue mucho. Yo estuve en la mañana que se sucedió la entrada del río de la Quebrada en Mirave, yo estuve en Mirave, y bueno, la entrada fue en la tarde, ¿no? Entonces se generó todo este tema y se hizo la propuesta de la reubicación, y hubo incluso un fondo para la reubicación que iba a ser en los altos, lo que llaman Alto Mirave, que es una terraza que está hacia el lado oeste, hacia abajo del valle. Y tengo entendido que no tuvo éxito porque hubieron ciertas oposiciones de algunos regidores e incluso de pobladores. Por ahí en las redes sociales colgaban una fotografía de letreros en donde se anunciaba pues que no estaban de acuerdo directamente con el tema de la reubicación, y lo que solicitaban era fortalecer las defensas en la quebrada. ¿Qué es lo que decíamos? Luchar con la naturaleza. Y se hizo, fíjate, se hizo en el lado, si tú te paras en la quebrada en el lado izquierdo, bajando por el lado izquierdo del estadio, del ex estadio, de lo que queda de lo que queda del estadio, se hizo ahí una especie de desagüe, una especie de alcantarillado para que en la eventualidad que venga el Huayco no por ahí pueda desfogar. Pero no, pues me parece que no tenía ni 3 metros ese pequeño desvío, encauzamiento, ¿no? Pero lo urgente era la reubicación del pueblo. No se hizo por la desidia de ciertas autoridades y por la irresponsabilidad de algunos pobladores. Y mira, estas son las consecuencias. Bueno, no es tiempo pues de empezar a echar la culpa a nadie, pero indudablemente se tiene que señalar a los responsables. Es necesario justamente eso, señalar esos temas que son delicados
porque si no se va a repetir la misma historia. Estamos ahora como medio de comunicación tocando estos temas, la ciudadanía responde con la ayuda, va a pasar un mes, va a pasar 2 meses, se va a enfriar este tema, no, las lluvias van a parar, la gente va a decir como que ya pasó lo peor y todo se mantiene tal igual. La gente va a querer nuevamente que les instalen la electricidad, que les instalen nuevamente el servicio de agua y la vida van a continuar. Sí. Igual sucedió en 2001 con el terremoto. Con el terremoto, efectivamente. No, todo el cono norte supuestamente tuvo que estar en Viñani. En Viñani. ¿Qué pasaría, Dios no quiera, Richard, qué pasaría si se nos viene un sismo, un terremoto pues de 8.9, 8.8, 9 o 9 punto y pico que estuvo antes? O sea, ¿qué pasaría con toda esa población de Ciudad Nueva? Desaparece. Entonces, nuevamente vamos a estar buscando culpables. Yo creo que en el caso de Mirave, Richard, la única salida es la reubicación. Es total. No la reubicación porque total. si hacemos parcial, no eso otra. No va a funcionar. No hay otra, porque no sabemos si en 10, 15, 20 o 70 años va a volver a entrar. Y me parece que los fenómenos ya van a ser más regulares, como decía Edilberto, por el tema del calentamiento global y también por otro fenómeno, porque hay un fenómeno de los procesos de desglaciación regulares que se dan en el planeta. Y al parecer, ¿no?, estamos ingresando gradualmente. Estos procesos de desglaciación, que es la que las zonas frías se vuelven cálidas y las zonas cálidas frías, es un proceso pues que demora cientos de años. Pero desde el momento que se inicia, Richard, ya empezamos nosotros a observar ya los pequeños efectos, ¿no? Y al parecer se está dando ese fenómeno. El fenómeno del Niño, que es un fenómeno regular, que antes se daba cada 15, 20 o 25 años, últimamente el periodo cíclico se ha reducido, a veces a 5 años, ¿no? Y con mayor impacto. Y con mayor impacto, entonces acelerado por el tema pues del calentamiento global, acelerado. Por los fenómenos del Niño, la gente que vivía ya sabían que iba a venir, sabían porque se daban ciertas características en el ambiente, no climático, que tú más o menos percibías de que se nos iba a venir las lluvias de verano, que es donde se genera este efecto. En las épocas prehispánicas eran bien recibidos estos fenómenos, porque claro, ayer, por ejemplo, irónicamente conversaba en una sobremesa en mi casa de que uno va a Mirave ahora y la entrada ha sido casi de canta cuanto, o sea, se ha perdido, me parece que el 80% del área agrícola. Pero si tú observas el horizonte de esa entrada de lodo, barro, etcétera, etcétera, de canto a canto, entonces te vas a encontrar con un fenómeno natural que es la renovación del suelo. O sea, una vez que pase toda esta crisis, el valle va a quedar con un nuevo suelo. Y este fenómeno, Richard, es un fenómeno que siempre sucedió y así se alimenta, se retroalimenta, no los suelos en los valles, los suelos en los fondos de los valles. Hay nueva tierra altamente productiva, y que lo que tendrán que hacer los pobladores en Mirave y la Valle es simplemente volver a trabajarla como posiblemente sucedió antes en la época prehispánica. Ahora, todo este lodo que va hasta el Océano Pacífico también genera algún tipo de mecanismos, diríamos, de fortalecimiento, ¿no?, de las costas del Pacífico, ¿no? Entonces, y que se ha dado también todo el tiempo. Yo creo que en Mirave hay que reubicar el pueblo, definitivamente hay que hacer un nuevo centro poblado. Me parece que el Estado está con toda la predisposición de invertir ahí. Como dijo el ministro de Vivienda, Richard, esto va a demorar, o sea, de la noche a la mañana no vamos a crear un pueblo, ¿no? Hay que hacer todo el problema sanitario, electrificación, vías, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, yo quiero felicitar a todas las organizaciones que han respondido con la ayuda. Hemos estado de alguna manera tratando de colaborar en algo, ¿no? Las autoridades, a pesar que son nuevas de alguna forma, si bien efecto ha habido por ahí ciertos efectos, pero han tratado de encontrar soluciones inmediatas, coordinar inmediatamente con el gobierno para que el gobierno pueda llegar hasta aquí y empezar a echar a andar ya los proyectos o decisiones de inversión económica, ¿no? Ahora, el tema no solamente es si Mirave, Richard, está ahí la valla, está todo el tema agrícola, están las carreras, toda esta vía de
de el mismo río Locumba que se ha desbordado y ha afectado creo que el 40-50% de las vías, ¿no? Gran parte por deslizamiento de las lluvias que han sepultado, por ejemplo el tramo de Chejaya a Cambaya, donde está Panina, que es un circuito turístico interesante, y Moqui, hay como 4 o 5 obstrucciones de la pista por deslizamiento, o sea, ahorita están totalmente aislados, y todos los pueblos que están de arriba, Calacala, etcétera. Entonces, y por el lado también de, no sé cómo habrá quedado el tema de Chucatamani, que también tuvo un bloqueo por la zona de Tala, ¿no? Y que bloqueó totalmente la carretera y aisló a los pueblos que están más abajo, ¿no? Putina, Coropuro, etcétera. Y bueno, parece que el temporal ya está pasando, ojalá que sea así, ya tenemos un día soleado, las lluvias están corriendo un poco más al centro, ayer llovió terriblemente en Arequipa, el Callejón de Huaylas está también en serios aprietos, Lima nuevamente está en alerta porque la posibilidad que vuelva a llover y entren ya nuevamente las quebradas secas en mayor dimensión de lo de hace años atrás. Igual el norte, ¿no? El norte está esperando también un fenómeno similar. Entonces, como decía Edilberto, si bien es cierto, existen los planos, porque los gobiernos regionales tienen sus planos de ordenamiento territorial económico, entonces simplemente hay que cumplirlos, Richard. O sea, si hay un plan de desarrollo urbano en la ciudad de Tacna, donde hay zonas vulnerables, zonas de riesgo, zonas donde tú puedes construir, zonas de industria, etcétera, etcétera, simplemente lo que tiene que hacer la autoridad es que se cumpla, nada más. O sea, pero si vemos de la noche a la mañana, o sea, tú estás viajando a Arica y bajando el aeropuerto, miras a la izquierda y ves que ya todo está totalmente invadido. Todo está totalmente invadido cuando tú viajas de Tacna a Arica, Richard, todo está invadido a ambos lados. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué está pasando acá? O sea, ¿dónde está el plan de ordenamiento territorial? ¿Qué está sucediendo? Es que hay una carencia de esas políticas desde el gobierno central hasta el gobierno yo creo que es a todo nivel, Richard, de nivel local, nivel regional y nivel nacional, porque o sea, la gente no se puede asentar en cualquier sitio, y si es una zona que está destinada para por una zona industrial, no la puede convertir o forzar para que ese espacio territorial se convierta en una zona urbana. O sea, ahí entra a tallar lo que hablaba Edilberto, que generalmente estos espacios de terreno son negociados durante las épocas están vinculados a estos actos de corrupción. Hay un aspecto también, en la línea de lo que decía Jesús, el tema de la planificación también hay que verlo de manera nacional. Mira, fíjate lo que ha pasado con Moquegua, se ha desplomado el puente Montalvo y hasta este momento está incomunicado literalmente Moquegua con el norte del Perú. Por esa vía. Y ¿cuál es la vía alterna? En la punta de Bombón. La del litoral. La del litoral, el puente Freire, un puente antiguísimo, ¿no? Antiquísimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si ese puente también, producto de esta avenida, se desploma? O sea, todo el sur incomunicado. Entonces, aquí también ya viene un tema grande, ¿no? Y esto está en manos ya del gobierno regional. Tanto hablemos no solamente de Tacna, hablamos de Tacna y hablamos de Moquegua y hablamos de la gestión central. ¿Cómo es posible que entre el norte y Moquegua exista solamente un puente de acceso? Eso es estar expuesto pues a lo que puede ocurrir, ¿no? Ayer leía las noticias, decía de que ese puente fue diseñado sin tener en cuenta la magnitud del ingreso que se ha presentado ahora, ¿no? Sí. El propio Vizcarra decía eso, tenía 4 o 5 metros de base y se requiere unas bases que vayan sobre los 25 metros de profundidad. Bueno, eso está bien y como diagnóstico, ¿no? Pero ahora, ¿qué se hace, no? La tarea, creo yo, no solamente es restablecer ese puente, sino crear vías alternas para que en este caso de eventualidades sirvan y no corten la comunicación del sur. Ahorita mismo el desplazamiento de los alimentos y de personas se está realizando por la costanera que va de la punta de Bombón a Hilo, ¿no? Y también con otro tema, porque también esa vía, que es una vía, digamos, relativamente nueva, también ha sufrido los embates de los huaicos. Hace 10 días ya también esa vía quedó obstruida por lo menos durante 24 horas, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que corresponde ya a las autoridades de ahora, no solamente a nivel regional sino nacional, de enfrentar, o sea, crear vías alternas de acceso a Tacna y a Moquegua,
Y por otro lado, lo que decía también Jesús, ¿no? En mano fuerte, pues en el ordenamiento territorial. Muchas veces se aprueban planes de desarrollo urbano, pero se modifican no en función a las necesidades reales, sino a la conveniencia. A la conveniencia política, a la conveniencia electoral y a veces a la conveniencia monetaria, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Y eso es lo peligroso. Mira, una de las características también, en el caso de los puentes, Richard, es curioso porque si nosotros tenemos un río que crece eventualmente cada 5 años o cada 10 años y ahora que está haciendo más seguido, ¿no? Y si nosotros hacemos el puente tiene que estar ubicado en zonas que no tengan riesgo, es decir, utilizar la misma naturaleza para de alguna manera asegurar que el puente no va a colapsar, o en todo caso en sitios seguros. En la época inca, los puentes que se hacían sobre los ríos, Richard, se hacían en las zonas más angostas de la quebrada, o en su defecto, utilizando la misma formación geológica que determinaba una angostura, ¿no? Más normal del ancho del cauce del río. Entonces había unos pequeños promontorios y ahí se hacía el puente. ¿Por qué? Porque esos promontorios que de alguna manera caían sobre el río eran utilizados como estribos. Y ahí es donde se colocaban los estribos de los puentes inca y el inca trazaba su puente. Hoy en día, los estribos, no soy ingeniero, pero por lo menos en función de los estudios y observación de la tecnología inca, ¿no? Puedo de alguna manera dar alguna opinión. Hoy en día los estribos le ganan al cauce del río. O sea, se arman estribos que le ganan al cauce del río. Si el río tiene, por ejemplo, 100 metros de ancho, pongamos, ya 50 metros de ancho, entonces construir un puente de 50 metros de ancho es más caro. Entonces, ¿qué hago? Le gano en ambos lados, le gano al cauce del río, le gano en espacio, construyo ahí los estribos y hago un puente de 30 metros. Entonces, cuando viene el río, pues Richard se lleva el puente. Eso termina golpeando y debilitando. Golpea, y como es un relleno, así le metas cemento, lo que tú quieres, como es un relleno, entonces el agua va socavando, porque el agua te golpea no solamente arriba, te va golpeando abajo, y termina socavando el estribo y se lleva el estribo. ¿Por qué? Porque has hecho el estribo sobre el mismo cauce del río. Y eso ha pasado con el puente Montalvo. Sí. Y eso ha pasado con el puente de Sagoyo, que es uno de los puentes más afectados. Justo ayer nos compartías algunas imágenes. Generalmente pasa con todos los puentes, pero si tú buscas el paso del puente, una zona de formación natural, ¿no? Entonces indudablemente que el río no va a ir contra su propia formación natural. Entonces, el río llega ahí, se desvía y continúa con su cauce. Para ir con algunas conclusiones cerrando este tema, porque hay otro tema pendiente, es que estas lluvias, los huaicos, han evidenciado diversas carencias en todo nivel, la poca preparación y prevención de la población, creo que eso está demostrado porque no hay un sistema de alerta, pero lo otro es algo particular, porque estas lluvias, estos huaicos, sorprende de golpe a la nueva gestión. Alcaldes y gobernadores regionales estaban a cerca de 30 días de gestión y en realidad evidenció la poca preparación desde sus secretarios técnicos para levantar la información hasta su maquinaria que estaba justamente sin combustible, algunos con poco mantenimiento y no había cómo y de dónde sacar maquinarias. O sea, ha evidenciado muchas carencias a nivel social y también administrativo. Creo que eso no debe ocurrir porque se supone que estos gobernantes han ingresado prometiendo tener un gran equipo, una gran capacidad y no aprender necesariamente. Mira, hay una conclusión, o sea, más o menos tratando de ser justos, digamos, en la apreciación. Es innegable de que pretender atribuirle toda la responsabilidad a las nuevas gestiones sería una cosa indebida. ¿Por qué razón? Porque ellos manejan presupuestos aprobados en la gestión precedente, ¿no es cierto? Ya. Ellos, digamos, para bien o para mal, salvo con este decreto de urgencia, que se pueden manejar más que ahora sí puede,
más presupuestos a habilitar, pero ordinariamente hay presupuestos destinados para ciertas acciones, para ciertas tareas, y son intangibles. Entonces ellos han estado administrando lo que viene de la gestión precedente, mal, bien, poco. Yo de hecho yo voy pensando de que las gestiones precedentes, si es que han presupuestado, nunca se han imaginado la magnitud de lo que podía ocurrir. Uno, pero también la nueva gestión tiene también su cuota de responsabilidad. ¿Cuál es? La improvisación que tú decías, Richard. Y eso todavía agudizado con otra cosa más, con el tema de descabezar a la administración preexistente. Porque alguna vez decía aquí Miguel Torres, ¿no es cierto? Las instituciones tienen dos clases de memorias, por decir de alguna manera, ¿no? Hay una memoria que está en los expedientes, en los documentos, pero también hay otra memoria que está en las personas, en los propios actores de la institución, de las personas que ocupan cargos directivos y la administración en general, ¿no es cierto? Si tú entras como gestión nueva y descabezas, echas, digamos así, como con una espada a todo lo anterior para tú pretender fundar la república, tienes ciertos problemas, y lo que tú decías, ¿no? No hay respuesta ágil, no saben, no conocen, no saben cuáles son los procedimientos, no saben ni siquiera muchas veces qué cosa tiene la institución. Entonces yo creo que hay una responsabilidad compartida, y eso hay que entender a las gestiones precedentes, ¿no? No es recomendable de que cuando llegue una gestión corte así abruptamente todo, porque de repente, como ahora ha pasado, a los 30 días se encuentra con un asunto de esta naturaleza y muchas veces no sabe ni siquiera qué cosa tiene la municipalidad o el gobierno regional. Sí, mira, yo he trabajado casi 25 años en la administración pública, y generalmente los servidores de planta, profesionales de planta, o sea, nombrados, han acumulado muchísima experiencia en la gestión. Entonces a veces se comete el error de que cuando entra una nueva gestión, Richard, esos profesionales con una vasta experiencia técnica, ¿no?, en el sector, son desplazados, ¿no? Y con todo derecho, indudablemente, ingresa la nueva gestión con sus nuevos cuadros, con sus nuevos profesionales, y muchos de ellos que en algunos casos nunca han trabajado en la administración pública, o en su defecto, si lo han hecho, pues con poquísima experiencia. Entonces, ante esa eventualidad, o sea, ahí me nombran funcionario en un cargo y al mes me encuentro con tremenda crisis, entonces indudablemente que no voy a poder tener la reacción inmediata, ¿no?, para actuar. Entonces, yo creo que, como decía Heriberto, esta ocupación de los cargos claves en una institución, cuando hay cambio de gestión, tienen que ser graduales, y eso de alguna manera me va a garantizar, si yo tengo una visión de previsión en el marco de la gestión pública, y sé, por ejemplo, que soy nuevo, estoy llevando gente nueva, y en los 3 primeros meses, que generalmente son de evaluación, de diagnóstico de qué es lo que estoy recibiendo, de empezar más o menos a delinear mis planes para que a partir del segundo trimestre no empiece yo ya a ejecutar primero las obras que me han dejado, o sea, el plan de operativo que me han dejado y el presupuesto que me han dejado, y luego ver cómo empiezo yo a desarrollar ya mis propuestas que han sido de campaña para la gestión. Y lo que ha sucedido ahora, yo creo que en parte ha pasado de que hay gente que se ha cambiado abruptamente en la gestión y no ha tenido la reacción inmediata. Conforme han pasado los días, creo que ya los funcionarios poco a poco han ido nivelando, sopesando el tema de la crisis, y felizmente el gobierno central ha tenido una reacción inmediata. Para fortuna inmediata. Días antes ya se había declarado emergencia en muchos distritos, y lo peor vino después. Imagínense. Entonces, si eso no ocurría, las críticas que iban a llover contra el gobierno central, pero también contra nuestras autoridades que no pudieron lograr arrancar, mientras Moquegua ya lo tenía, Arequipa ya lo tenía, Tacna probablemente no lo conseguía. Lo que esperamos nosotros, como decía por ejemplo el presidente Vizcarra, ¿no?, primero es la acción inmediata o el esfuerzo distrital y provincial, ¿no? Cuando ese esfuerzo no es suficiente, entonces entra a tallar la región, y cuando el esfuerzo de la región o las gestiones o los medios, no, el presupuesto no es suficiente, ahí entra a tallar el gobierno central. Bueno, indudablemente que lo que ha sucedido ha rebasado todos los esfuerzos del gobierno regional, indudablemente que ha tenido que asumir
directamente el tema del gobierno central. Sin embargo, Richard, tanto los municipios, hay muchos municipios pequeños que han sido golpeados también, sino que porque han sido golpeados menos, no le estamos dando la suficiente cobertura a estos municipios, pero han sido golpeados. Indudablemente que el tema central es el distrito de La Valla, Locumba, ¿no? Nosotros esperamos, por ejemplo, personalmente espero pues de que los esfuerzos tanto de los distritos, de las provincias y del gobierno regional sean totalmente, o sea, los esfuerzos en el gasto de los fondos sean totalmente transparentes, que los fondos que puedan asignar el gobierno central directamente a los municipios y el gobierno regional sean manejados adecuadamente, o en su defecto aquellos fondos que desde el gobierno central se van a manejar directamente también sean igual. Tú sabes que en estos casos de declaratoria de emergencia hay procesos administrativos, ¿no? Que no se contemplan por la emergencia. O sea, se quitan muchos candados. Se quitan muchos candados. Sí, y a veces eso se presta también. Son más rápidos y se presta a una serie de manejos. Que esta dura experiencia que nos ha sucedido, Richard, Edilberto, y que ojalá que no se vuelva a suceder en estos días, porque tú no sabes en qué momento se nos viene nuevamente las lluvias, nos sirva para meditar, ¿no? Nos sirva para prevenir y para actuar más responsablemente tanto las autoridades como la propia ciudadanía. Por ejemplo, yo no puedo comprar un terreno, no, Richard, en una zona de torrentera. Si yo lo compro, no me sumo a esa irresponsabilidad del traficante que me está vendiendo el terreno sobre la torrentera. Entonces también hay una responsabilidad de nosotros los ciudadanos, que a veces nos coludimos con estos actos indebidos. Correcto. Creo que es un tema muy extenso, se tiene que evaluar. Esperemos que nuestras nuevas autoridades también puedan haber aprendido en estas semanas a justamente desarrollar ese trabajo. ¿Les parece si nos vamos a otro tema que va relacionado directamente con la lucha contra la corrupción y el trabajo que está haciendo el Ministerio Público? Hoy, al mediodía, se debería firmar un acuerdo de colaboración eficaz por parte de Odebrecht, y en la cual participa justamente ya los representantes del Ministerio Público. Ese acuerdo, luego de ser filtrado a través de algunos medios de comunicación, fue cuestionado en algunos aspectos y por otro lado fue respaldado, indicando de que era una manera importante de poder conseguir información. En lo particular, en lo personal, ¿están de acuerdo con este tipo de mecanismo que está utilizando el Ministerio Público para lograr conocer la magnitud del problema, la magnitud del nivel de corrupción que se dieron en estos últimos años? Mira, Richard, buen tema el que estás planteando, y justamente hoy que se va a suscribir el acuerdo con Odebrecht en Brasil. Lo que pasa es de que el año pasado, estamos acá, justo lo tengo en la pantalla, en el marzo de 2018, este congreso, no estamos hablando del congreso anterior, este congreso, con la firma de Pedro Pablo Kuczynski, se promulga la ley 30737, que es conocido como ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y de delitos conexos. Entonces, esta ley viene a consagrar en nuestro sistema jurídico aquello que en la doctrina penal se conoce como el derecho premial. Es decir, históricamente, digamos, al menos en el Perú, la justicia penal asignaba roles al Ministerio Público y al Poder Judicial en la búsqueda de información, búsqueda de lo que sería la búsqueda de pruebas y finalmente la acusación por parte del Ministerio Público y luego el juzgamiento a cargo de los tribunales de justicia. Entonces, en el marco de lo que ha pasado en el Perú, el caso Odebrecht, lo que se destapó en Brasil y todas las conexiones y ramificaciones, es que con esta ley se abre paso a lo que decíamos al comienzo, ¿no? A lo que se conoce como el derecho premial. Es decir, a través de este marco normativo se da la posibilidad de que los imputados, los autores, quienes tengan conocimiento de la comisión de delitos, como en el caso de los funcionarios de Odebrecht,
tenga la posibilidad de revelar información relevante para poder avanzar en las investigaciones y finalmente encauzar como corresponde a todos los involucrados en actos de corrupción. Entonces, eso es lo que ha pasado. Hay un marco normativo. Entonces, lógicamente, el Ministerio Público toma nota de esta ley y organiza, digamos, su sistema de investigación apelando a este recurso. También es verdad, y esto hay que decirlo, de que el Ministerio Público no está obligado, digamos, no es el único camino. No es el único. O sea, potencialmente, si el Ministerio Público tuviese todos los elementos probatorios para poder denunciar a quienes corresponde en el Perú sobre actos de corrupción vinculados a Odebrecht y lo que preexista, no tendría necesidad el Ministerio Público de hacer ningún acuerdo con empresas tipo Odebrecht, ¿no? Bastaría su propia investigación y hacer las denuncias. Pero a manera de ejemplo y en chiquito, como le dirían algunos, es como cuando a una persona se le imputa determinado delito y él dice, me someto a la terminación anticipada, acepto, y de alguna manera recortamos todo el tiempo del proceso y termina siendo premiado por la reducción probablemente de su pena. Es el hecho premial justamente, ¿no? Pero aquí va lo que te decía, de que el Ministerio Público no está obligado, porque si es que el Ministerio Público tiene todos los medios probatorios en sus manos, no le queda ni siquiera consultar nada a Odebrecht, sino simplemente formula su denuncia y avanza. Que es el ideal, ¿no? Que a todos nos gustaría, hasta en lo personal, justamente les comentaba en la pausa, decía, Odebrecht se siente tan poderoso y tan fuerte de que se pone de tú a tú para negociar en qué información te puede dar y qué no te puede dar. Lo que ha ocurrido simplemente es que Odebrecht ha diseñado un mecanismo impresionante para pretender ocultar todos los actos de corrupción, no solamente en el Perú, sino en Brasil y en muchos lugares del mundo, ¿no? Este fin de semana yo veía esta serie, alguna vez lo comentaba Fernando en radio, El Mecanismo en Netflix, que justamente se basa sobre las investigaciones hechas a Odebrecht en el Brasil, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Porque allí también existía lo que ahora se ha visto en el Perú, un club de la construcción, conformado con 13 grandes consorcios y constructores. Y ellos se repartían como una mafia las obras a nivel nacional en Brasil. Lo mismo que también que ahora se ha denunciado últimamente en el Perú con el Club de la Construcción. Y entonces, y dentro de esas grandes corporaciones existía una como Odebrecht, que particularmente había diseñado todo un sistema, ese era su departamento de operaciones estructuradas, para dar cabida, generar una contabilidad paralela y al mismo tiempo también mecanismos para asegurar, digamos, la impunidad de estas dádivas, estas sumas de dinero. E inclusive creó un sistema paralelo de comunicaciones y un sistema paralelo de su información, ¿no? El EIFUS y todo esto. Entonces, es impresionante lo que ha hecho Odebrecht en el tema de maquinar la corrupción. Entonces, el Ministerio Público finalmente dice, ¿no? Aquí hay un tema grande, ¿no es cierto? Imprevisible. Y para bien o para mal, Odebrecht asume la posición de querer ofrecer esa información. Entonces, y aquí también viene otro tema, ¿no es cierto? ¿Qué información se le ocurre a Odebrecht proporcional y qué información se le ocurre al Ministerio Público aceptar? Ese es un tema de negociación. Mucho se ha dicho, ¿cómo es posible de que solamente se va a negociar sobre estas 4 grandes obras en el Perú, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? La Costa Verde en Lima, la vía de Betamiento en Cusco, la interoceánica, el tramo 1 y 2, o 3 y 4, en fin. Entonces, ¿por qué solamente eso? Y esto está vinculado también a lo que le conviene, entre comillas, a Odebrecht y también a las posibilidades del Ministerio Público. Entonces, ese es el gran contexto. Entonces, lógicamente, de aquí en el sistema político, como todos sabemos, están involucrados no solamente gestiones presidenciales tipo PPK, tipo Toledo, ¿no? También hay gestiones municipales, regionales, y de hecho, hay muchos que están mirando este convenio con suma preocupación, porque a partir de la información que revele Odebrecht se van a abrir nuevos frentes en el ámbito judicial y no sería nada raro que luego el Ministerio Público comience también a hacer la formalización de sus denuncias ante el Poder Judicial y tengamos más personajes sentados en la fila de acusados. Lo que se cuestiona aquí, y también ya en el ámbito local, por lo menos algún congresista en Tacna ha estado cuestionando el tema de la indemnización, ¿no? Dice que la indemnización no corresponde, ¿cómo es posible? Y aquí, lamentablemente, para bien o para mal, tenemos que tomar una decisión, pues, ¿no? Ya como Estado, como sociedad, ¿no? Lo ideal es de que el Perú sea indemnizado como corresponde. Si hay un perjuicio, en la magnitud del daño. En la magnitud. Si hay un daño como 1000, que se indemnice como 1000. Eso sería lo ideal. Pero ¿cuál es el otro problema? Y esta ley lo dice, ¿no? De que hay también, las empresas denunciadas tienen otros frentes
que cubrir el tema de la responsabilidad en el tema laboral, social, con su propio personal. También hay temas tributarios que rendir. Y entonces, en ese contexto es que esta ley abre el abanico y dice quienes pueden ser sometidos, esta ley establece restricciones para esas empresas. Dice, quienes cometan estos delitos no pueden hacer esto, no pueden contratar, no pueden, en el Perú prácticamente cerrado todo. Y se restringe inclusive sus movimientos bancarios. Pero las disposiciones transitorias dice, se liberan de estas restricciones aquellas empresas que se acojan a la colaboración eficaz. Y esta misma ley modifica el Código Procesal Penal y el Código Penal, y da pautas y reglas. Y allí intervienen 3 actores, Ministerio Público, en este caso Odebrecht, y la Procuraduría, o sea, el Poder Ejecutivo. Esos 3 entes negocian y finalmente establecen sobre qué casos va a revelarse información y sobre qué casos el Ministerio Público, con la conformidad de la Procuraduría, se queda conforme. No quiere decir esto de que en el futuro no se pueda seguir negociando, o por su cuenta el Ministerio Público pueda seguir investigando otros frentes, porque aquí solamente son 4, ¿no es cierto? Pero es evidente, yo creo de que el tema de la indemnización hay un cuestionamiento, pero eso hay que entenderlo desde el punto de vista de evaluación. ¿Qué prefiero? Prefiero que si eran como 1000, que me paguen como 500, pero descubrir a los delincuentes, encarcelar a los delincuentes, o al revés. ¿Qué prefiero? Prefiero que me paguen, pero si no me pagan, entonces no van a revelar información. Entonces, lamentablemente hay ciertos intereses políticos grandes en juego de quienes solamente magnifican el tema de la indemnización y dicen no se debe firmar porque es muy diminuto lo que nos van a pagar. Pero ¿cuál es la contrapartida? Que no dicen nada. Entonces, ¿cómo descubrimos a toda la gente que ha estado tras esos actos de corrupción? Jesús Gordillo, justamente nos comentabas de que esto al fin y al cabo era una negociación. Ambas partes tenían que justamente llegar a un acuerdo para que hoy se suscriba. Lo que hoy va a ocurrir solamente es el final de lo que antes ya se hizo. Se trabajó, la empresa propuso hasta qué información podía dar y el Ministerio Público la información. Mira, antes de Jesús, pero hay algo más. O sea, no quiere decir que con la firma de ahora el camino está allanado. Esto está sujeto a un control, y ese control es el Poder Judicial. ¿No? O sea, tampoco es que la cosa va a haber un filtro del Poder Judicial sobre la legalidad o no de este convenio. Entonces tendrán que ahora dar cuenta al Ministerio Público, esto es lo que hemos convenido, usted, a ver, evalúe. Como todo convenio o contrato, ¿hay alguna cláusula por el incumplimiento de alguna de las partes? Es decir, si se descubre que Odebrecht no cumple con brindar la información de esos casos, se le cae todo. Se le cae todo. Es decir, si ya tiene beneficios y luego se descubre de que no ha revelado información exacta, entonces se le caen todos los beneficios que se le hubiera conferido. Jesús, ¿qué podemos opinar en este escenario complicado también para sí, nuestro país? Claro, sí, Edibert ha hecho una explicación jurídica que pocas veces a pesar que en todo este tiempo Richard, hemos tenido en pantalla todos estos procesos de audiencias y la ciudadanía ha estado pendiente, como yo también, y hemos aprendido mucho de cómo se dan estos procesos de audiencia, ¿no? Que ya los conoce Heriberto porque él es de la profesión. Pero el ciudadano común y corriente, ajeno a estos temas jurídicos, como quien te habla, entonces a veces nos cuesta un poco entender en el fondo todos estos mecanismos, pero sin embargo la ciudadanía percibe fácilmente el tema, percibe que hay corrupción, percibe de que muchos funcionarios públicos o muchos privados se han aprovechado indebidamente de los dineros de todos los peruanos, ¿no? Y percibe que hay que luchar contra la corrupción y hay que coger a aquellos que indebidamente se han llevado la plata del Estado. O sea, yo creo que si las encuestas es altísimo, ¿no? Los ciudadanos que indudablemente están a favor de la firma, ¿no? de esta colaboración eficaz. O sea, ¿por qué? Porque va a haber la posibilidad, si bien es cierto, no se va a solucionar el problema en su totalidad, pero la posibilidad de por lo menos iniciar este trabajo de conocer realmente quiénes son los que se han llevado todo el queso de la nación, ¿no? Y la ciudadanía también observa, Richard, de que hay todo un bloque que va a estar afectado, y es ese bloque quien está de alguna manera poniendo una serie de trabas
de obstáculos en el camino para que esto se dé, ¿no? Ha viajado los fiscales de la Nación para la firma de este convenio de colaboración eficaz, y ya se han iniciado algunos procesos en contra de algunos fiscales que indudablemente que no dificulta, pero de alguna manera distrae el trabajo 100% que tiene que, o a tiempo completo que tienen que desarrollar los fiscales o el Ministerio Público. Lo importante, Richard, aquí en este tema es de que ya hay una decisión por parte del presidente de luchar contra la corrupción. Como él dice, caiga quien caiga. O sea, y cuando se dice caiga quien caiga, pues todos están expuestos a este mecanismo. Heriberto decía que hay mucha gente, hay muchas empresas, muchas autoridades regionales y municipales que empiezan a entrar en una especie de psicosis, porque saben que de las muchas cosas que se van a declarar, ¿no?, en relación a este convenio de colaboración eficaz por parte de Odebrecht, de alguna manera les va a llegar, ¿no? Y nosotros esperamos que el Ministerio Público pueda de alguna manera copiar todas las pruebas necesarias para que recién se puedan hacer las acusaciones ante el Poder Judicial. Mientras tanto no, y una vez que se hagan las acusaciones en el Poder Judicial, ese es otro tema ya también que va a seguir en adelante, Richard, y no sabemos cuánto tiempo va a durar, 1, 2, 5, 10, 15 años, no sabemos, pero es el inicio, ¿no?, para que en nuestro país el tema de la corrupción, que realmente es un cáncer y que casi se ha institucionalizado, empecemos a derrotarlo poco a poco con medidas, yo creo, no solamente con medidas constitucionales, sino valientes de tomar el toro por las astas y ya empezar a derrotar esta lacra de nuestra sociedad, que ha permitido pues de que muchos de los fondos del Estado vayan, ¿no?, a parar en los bolsillos indebidamente de pocas personas. Ahora, ya que Jesús nos lleva al plano social, esto que vemos con Odebrecht, que es a nivel macro, porque no solamente es en Brasil, ha estado en muchos países, también lo vivimos a nivel nacional y también lo vivimos a nivel regional. En cada elección que se registra siempre hay intereses, hay empresas y pequeñas empresas que tienen esa misma intención, apoyar a determinado candidato, pero cuando éste llegue al gobierno sea favorecido de alguna manera. Esto ha sido tan persistente que parece ya casi normal, y eso es lo preocupante. O sea, vemos claramente de que muchos grandes grupos han apoyado y ahora se las cobran. Convenios, hay promotores de eventos que a través de convenios ahora buscan cobrarse ese favor que hizo en campaña. ¿Por qué eso se está haciendo normal? Ya casi forma parte del protocolo electoral de Alberto, ¿no? Pero acordémonos, Richard, Jesús, de que justamente una de las preguntas del referéndum, ¿no?, que se ha producido hace poco, era justamente ese, si la ciudadanía estaba de acuerdo o no en hacer un control sobre el movimiento económico de los partidos políticos. Porque ese era un tema vetado, digamos, desde el punto de vista jurídico constitucional, ¿no? Entonces, el referéndum, justamente hay una pregunta sobre eso. Entonces, ¿usted está de acuerdo de que se haga un control económico? Bueno, el texto era más o menos ese en esa pregunta, ¿no es cierto? Entonces, con esta modificación constitucional es que se abre recién la posibilidad de exigir cuentas a los partidos políticos. No, a ver, tú dime, ¿quiénes han sido tus financistas? ¿Cuándo te ha dado por aquí? ¿Cuándo te ha dado por allá? Porque hasta este momento, y acuérdense de lo que ha dicho Lourdes Flores Nano, con los audios se ha revelado que también recibió. Y según ella no es delito. Ajá, justamente eso se ha destrabado con esta modificación constitucional. Claro, lleva tiempo ahora hacer el desarrollo normativo reglamentario de esta modificación constitucional, ¿no? Pero es muy cierto lo que dice Jesús, ¿no? Lo que dices tú también. Esto ha sido una cosa que siempre se ha visto y se sabía, ¿no? Eran los proveedores. Alguna vez yo decía, en la campaña electoral tú veías tras bambalinas
a personajes muy conocidos del mundo de los proveedores, constructores, ahí con sus camionetas, así, digamos, sin ningún... Grandes ferreterías, grandes transportistas. Abiertamente, paradas las camionetas ahí, llenas de banderolas, y los veías a ellos ahí como monitoreando el asunto del apoyo logístico. ¿Y a cambio de qué? Es evidente, ¿no es cierto? Que no lo hacían por el bien social. Una simpatía ideológica no lo creemos. No, imposible, no lo hacían por eso, ¿no? Entonces, realmente esta modificación constitucional ha abierto el camino para hacer el desarrollo normativo y perseguir esas cosas en el futuro. Inclusive, acuérdense de que a Keiko no se le está encauzando por este financiamiento a sus campañas electorales. Entonces, ¿qué ha hecho el Ministerio Público? Ha dicho, yo no puedo denunciar esto porque como ha hecho Lourdes Flores Nando, eso no es delito. Será una falta administrativa, qué sé yo, su multa, qué sé yo. Entonces, ¿qué ha hecho el Ministerio Público? Haciendo su evaluación, digamos, desde el punto de vista penal. Lavado de activos. ¿no? Entonces, puede calificarse, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero, ¿cuál sería, digamos, el tipo idóneo? Uno que con precisión diga, ¿no? Los partidos políticos deben dar cuenta sobre sus ingresos económicos. Y si no lo hacen, esta es una infracción de naturaleza tal penal y recibirán sanción. Entonces, para bien o para mal vivimos en ese escenario, ¿no es cierto? Donde no se conoce quiénes son los que financian, no se conoce. Y es más, acuérdate también que en el Congreso había un debate sobre la necesidad de que los congresistas revelen sus intereses económicos. Que se opusieron totalmente. Y se han opuesto. Y se archivó eso. Se archivó. Entonces, los grupos vinculados a los intereses políticos, al lado de los intereses de la corrupción, son fuertes en el Perú. Para bien o para mal tenemos que entender eso. Y creo que la ciudadanía ha entendido que el enfrentamiento a la corrupción es un caso de vida o muerte para el Perú. Es como un cáncer que si no lo cortamos, esto va a terminar envolviéndonos a todos como sociedad, como Estado, ¿no es cierto? Y acaso podría traer a la desnaturalización de nuestra convivencia social en el Perú. No sería nada raro si estos problemas no se conjuran por la vía que corresponde, puedan inclusive aparecer nuevos senderos luminosos, nuevos movimientos subversivos, y la población no sería raro también de que esté presta a escuchar estas propuestas, a veces un poco... Es que estas ideologías aprovechan el descontento social, así es, las carencias, agudiza justamente esos aspectos sensibles de la sociedad, y uno a la larga ve al gobierno, el abandono del gobierno, y cree que la otra salida que es la propone única, es la y vivimos nuevamente una historia tipo Sendero Luminoso, ¿no? Con todo lo que ha significado para el Perú. Eso es lo peligroso, y por eso explica cómo en este momento grandes grupos políticos y mediáticos inclusive se han opuesto de manera descarnada a la suscripción de este convenio con Odebrecht, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, algunos partidos políticos, hemos visto a Alan García, por ejemplo, permanentemente tuiteando sobre las inconveniencias de la suscripción con el convenio con Odebrecht. Es más, un congresista tacneño a cada rato está denunciando que cómo es posible que la indemnización, que por aquí, y guardan silencio sobre lo otro. ¿Por qué no ellos plantean y cómo descubrimos a toda la gente involucrada en los casos de corrupción? Guardan silencio. Entonces, esto hay que entenderlo, y la población creo que lo sabe, de que esta oposición a la suscripción del convenio y el impulso a la suscripción genera una fricción entre grandes intereses económicos en juego, ¿no es cierto? Es cierto, podríamos discutir el tema de la indemnización, podríamos discutir también la lista de casos sobre los cuales va a revelar información Odebrecht. Pero bien decía Jesús, este es un tema finalmente de negociación, o sea, no hay una fuerza capaz para nosotros decir, Odebrecht, tú me dices todo, sí o sí. O va a decir, no te doy nada entonces, ¿no es cierto? Y el Perú tiene que evaluar, ¿no? Entonces el Ministerio Público dirá, ¿yo qué tengo? ¿Ellos qué me pueden dar? En ese tirijale, entonces sale pues un punto intermedio que es la suscripción del convenio. Lo positivo en esto es que también esto no es algo definitivo. En lo posterior el Ministerio Público podría continuar, sea a través de un nuevo acuerdo o de manera independiente. Exactamente, y algo más todavía, esto está sujeto a control, a control judicial. O sea, finalmente, firmado este convenio, va a tener que haber un filtro judicial. ¿Está bien o no está bien? ¿Qué va a hacer el juez? A ver, ¿qué es lo que ustedes pretenden revelar información y concertar en este convenio? Traigan para acá. Y el Ministerio Público está obligado a revelar la información al juez. Y el juez, con vista a este marco normativo que hemos señalado, evaluará. Porque esta ley establece parámetros, criterios, lineamientos. Entonces, habrá un control jurisdiccional sobre la eficacia o no de ese convenio. Pero el camino está iniciado y creo que eso es lo bueno. Mira, yo no tengo memoria que pueda rastrear algo parecido a lo que está sucediendo hoy en día
¿no? En nuestra vida republicana. Yo creo que es la primera vez en donde se ha expuesto de una manera tan clara y tan evidente, no, todo este clima de corrupción que vivimos en el país, Richard. Indudablemente siempre hemos sospechado que se han dado todos estos casos, pero hoy en día la cosa con el fenómeno de Odebrecht se destapó totalmente. Y mira que recién estamos con el tema de Odebrecht, todavía faltan las otras empresas brasileras que también me parece el Ministerio Público va a entrar en este tipo de tratativas para empezar también a indagar sobre todas sus obras que han ejecutado en el país. Y estos paraísos fiscales, ¿no? Ya han ido los paraísos fiscales para el tema del dinero, ¿no? De donde se cobran las coimas y van a parar a estos bancos. Ya hace poco hemos tenido información de lo que ha venido de Andorra, no creo que son algo de 17 millones o algo más, no recuerdo, no tengo el dato exacto, no de coimas, ¿no? Entonces ese es otro tema, otro camino que el Ministerio Público va a empezar a indagar para saber realmente quiénes son los verdaderos dueños de estas cuentas que están a nombre de determinadas personas, ¿no? Y por qué están cuentas desde el momento que se han depositado nunca se tocaron, por qué siempre están guardaditas ahí, ¿no? O sea, quién es el que decide, ¿no?, el movimiento de estas cuentas. Yo creo que la tarea del Ministerio Público, Richard, es una tarea titánica, y los fiscales están jugando un rol y un papel histórico, ¿no?, en tratar de devolverle la dignidad al país. Yo lo veo desde ese punto de vista, desde una visión del ciudadano, ¿no? Aquella persona que camina por la calle y observa todos estos problemas de corrupción que han afectado indudablemente, ¿no?, la ejecución de muchísimos proyectos para beneficio de la calidad humana en nuestro país. Ahora, para ir finalizando, la información que va a recabar el Ministerio Público no va a ser inmediato, no quiere decir de que mañana ya vamos a conocer quiénes son los corruptos y cuántos recibieron, o sea, la población también tiene que tener esa paciencia a la labor que va a realizar el Ministerio Público, ¿no? Efectivamente, recién empieza el procedimiento, eso es lo que está pasando, recién empieza la marcha todo el proceso de investigación a cargo del Ministerio Público. Pero yo solamente quisiera redondear la idea en este tema. La población tiene que saber distinguir y ver hasta este punto cuál es el comportamiento, en este caso, de los representantes por Tacna. Nuestros dos congresistas, ¿qué es lo que han venido opinando y haciendo sobre el tema de la corrupción y el convenio con Odebrecht? Yo lo que he escuchado a un congresista oponiéndose a la suscripción bajo el tema de la indebida, entre comillas, indemnización. O sea, tocar temas de forma y no de fondo. No de fondo, eso es lo que he escuchado. Y el otro congresista, absoluto silencio. ¿No? Eso es lo que hemos escuchado en Tacna y la población saque sus conclusiones. Aquí la expectativa es descubrir a todas las personas involucradas en los actos de corrupción. Y tal vez la opinión pública no lo sepa. Odebrecht ha sido una empresa, entre comillas, especializada en corromper a personalidades del ámbito público y del ámbito privado. Odebrecht ha generado inclusive todo un mecanismo para ocultar el nombre de las personas que reciben dinero a través de terceros testaferros. Odebrecht ha logrado diseñar todo un sistema informático paralelo de uso exclusivo en sus comunicaciones, en la información. Y Odebrecht inclusive ha logrado armar todo un tinglado del desvío del dinero a paraísos fiscales. Lo que hacía Odebrecht, ¿qué es lo que hacía? Se encontraba con un alcalde, con un gobernador regional o con un ministro o de repente con un presidente y le decía, ¿sabes qué? Dame a mí esta obra y esta va a ser tu comisión. Y le decía, oiga, señor alcalde, señor gobernador, tú no te preocupes, nosotros te vamos a depositar el dinero en una cuenta en un paraíso fiscal. A nombre de otra persona. Tú danos el nombre de esa persona. El pobre gobernador, ministro, no sabía ni siquiera cómo se abre esa cuenta. Y yo te lo voy a hacer, decía Odebrecht. Y ellos hacían todo. Ya, ¿sabes? Esta es tu empresa y ahí va a ir tu dinero. Ahora tú designas un representante. Y a ese banco, que está en un paraíso fiscal, nosotros estamos presentados, porque también hay que entender de que para poder un ciudadano tener acceso al sistema, a los servicios de ese tipo de bancos en paraísos fiscales, generalmente es con la presentación de otro cliente del banco. Y Odebrecht inclusive lo presentaba, ¿no? Era una persona que en su vida había tenido siquiera una cuenta en el extranjero, las justas en el Perú, de repente la cuenta de su sueldo, es un trabajador de atención pública, y Odebrecht le armaba todo el circo.
Y todo eso le daba Odebrecht. Entonces, lógicamente, el funcionario público o la persona común y corriente juraba que nunca se iba a descubrir nada. Y eso es lo que vendía Odebrecht. Esto no se va a saber nunca. Tú no te preocupes. Y ahí va a estar tu dinero y te lo vamos a depositar religiosamente. Pero nunca pudieron prever de que el propio Odebrecht iba a revelar esa información. A través de este convenio. A través de este convenio. Odebrecht se ha visto perdido con las investigaciones iniciadas en Brasil, en Brasil, sí. Y entonces ellos se han visto perdidos y han dicho, sí, pues no tengo la única opción nomás que confesar. Y Odebrecht es el que ha dicho. Y un efecto dominó ha estado golpeando a los países donde ellos han estado corrompiendo, y uno de ellos era el Perú. Era el Perú. Ya, y lo mismo, Richard, va a empezar ya con el tema de los arbitrajes. Que es otro tema, que es muy delicado. Porque siempre se hablaba, el gobierno siempre pierde el arbitraje. Todo el tiempo. ¿Por qué? Y ahí por ahí, y al parecer ya hay una respuesta. Bueno, nos ha ganado los minutos, nosotros siempre agradecidos a ustedes por la opinión, porque siempre es muy importante analizar, como lo han escuchado nuestros oyentes, muchos aspectos jurídicos, social, de los temas más relevantes. Muchas gracias por estar aquí en la radio. Gracias, Richard. Gracias, Richard. Nosotros vamos finalizando, hay información en campo, estamos en contacto con Freddy.